El fuego era lo único cálido que quedaba en el mundo. Sara acercó las palmas de sus manos a las llamas. Observaba la luz naranja danzar sobre su piel. Intentaba recordar lo que se sentía estar afuera. Sentir el sol, respirar un aire que no llevara el peso de la piedra antigua y la ambición política. Y la lenta y sofocante presión de ser la persona menos importante en una sala llena de gente que nunca se lo permitía olvidar. La nieve había comenzado hacía 3 días. No era del tipo suave y bonito que cubría las montañas de Baltorn cada invierno. No la que hacía que el reino pareciera sacado de una pintura. Esta nieve era diferente. Había caído en medio del que debería haber sido el mes más cálido del año, cayendo de un cielo que se había vuelto blanco como el hueso en un instante. Y no había parado desde entonces. Los montones de nieve contra los muros exteriores del castillo ya eran más altos que las puertas. Las carreteras habían desaparecido. El bosque más allá de los terrenos se había desvanecido por completo, engullido por una cortina blanca tan espesa que parecía que el mundo simplemente terminaba más allá de la línea de los árboles. Nadie iba a ninguna parte, ni los nobles que habían venido a la corte para las celebraciones del solsticio de verano, ni los miembros del consejo que habían llegado de los territorios del norte. Tenían sonrisas cuidadosas y palabras aún más cuidadosas. Ni los sirvientes, ni los guardias, y tampoco Sara. Ella ya estaba aquí, escondida en su pequeña habitación, en el ala este, con sus pequeñas tareas y su pequeña vida, invisible como el humo. No tenía intención de estar en el gran salón. El gran salón no era para omegas, no para mujeres de su designación, que existían en el peldaño más bajo de una jerarquía de manada muy rígida. Había sido tallada en las mismas piedras fundacionales del castillo. El gran salón era para alfas y betas, y para algún delta de alto rango ocasional. Uno que hubiera logrado ascender por encima de su posición mediante maniobras políticas o un matrimonio afortunado. Pero el ala este se había quedado sin calefacción cuando la nieve bloqueó los conductos externos, y a Sara le habían dado a elegir entre congelarse en silencio en su habitación o compartir el calor con gente que apenas la consideraba digna de reconocimiento. Ella había elegido el calor. Se había envuelto en el chal más sencillo que tenía, uno gris que la hacía parecer parte de la pared, y se había deslizado en el gran salón por la entrada de los sirvientes. Encontró la chimenea en el extremo izquierdo, la que estaba parcialmente oculta detrás de una columna de piedra. Se había sentado en el banco bajo que había allí, y se hizo lo más pequeña posible. Eso había sido hacía 2 horas. En esas 2 horas había mantenido con éxito su invisibilidad. Los nobles se movían por el salón en grupos. Sus conversaciones se superponían en oleadas de ansiedad e irritación por la tormenta antinatural. Ninguno de ellos la había mirado. Y entonces el lobo entró. Sara lo oyó antes de verlo. No eran exactamente pasos, sino más bien un cambio en el aire. Una corriente fría que se movía a través del calor del salón. Lo hacía con una confianza que sugería que pertenecía allí más que el propio fuego. Levantó la vista de sus manos y vio a la criatura de pie en el arco central, y simplemente se quedó sin aliento. Había oído historias sobre el lobo de hielo. Por supuesto, todos en Baltorn las habían oído. El lobo vinculado al rey Callan Ashville, la criatura que había aparecido a su lado 3 años después de la muerte de su pareja. Una bestia que, según el historiador más antiguo de la manada, no era un familiar normal. Era algo más antiguo, algo extraído de las líneas de sangre de los ancestros Lycan originales. Un lobo espiritual que elegía a su compañero una vez por generación y que nunca, bajo ninguna circunstancia, reconocía a nadie más. El lobo era enorme. Su pelaje era del blanco de la nieve recién caída, pero tenía una extraña luminiscencia, como si la luz viviera justo debajo de la superficie de cada hebra. Sus ojos eran del pálido azul plateado del hielo de glaciar, y cuando recorrían la sala, los nobles que se encontraban con esa mirada retrocedían físicamente. Se movió por el salón sin prisa, sin reconocer a las docenas de personas que lo observaban. Lo miraban con una mezcla de asombro y recelo. La multitud se abría a su paso con la misma naturalidad con que el agua se abre para una piedra.
Sara lo observaba con la misma atención contenida que todos los demás. Se decía a sí misma que simplemente sentía curiosidad, que era solo otra observadora entre observadores, y que no había razón para que su corazón latiera con tanta fuerza. El lobo cruzó el gran salón en un arco lento y deliberado. Pasó la mesa principal donde se habían reunido los nobles. Pasó a los miembros del consejo, que se enderezaron instintivamente y apretaron los labios. Pasó junto a las tres mujeres beta que susurraban cerca de la ventana este. Tenían las cabezas juntas y los ojos brillantes de cálculo. Pasó de largo a todos ellos. No miró a ninguno. Siguió caminando. Se detuvo en silencio sobre el suelo de piedra hasta que estuvo de pie justo frente a la chimenea, justo frente a Sara. El mundo se quedó muy silencioso, no literalmente, porque la gente seguía murmurando y el fuego seguía crepitando, y en algún lugar una puerta seguía traqueteando contra el viento. Pero en el círculo inmediato de espacio alrededor de Sara y el lobo, todo parecía suspendido, como si el propio tiempo estuviera conteniendo la respiración. El lobo la miró con aquellos ojos de glaciar. Sara le devolvió la mirada. No sabría decir qué la poseyó en ese momento para permanecer perfectamente quieta. En lugar de levantarse de un salto, lo que habría sido lo lógico y sensato para protegerse. Pero algo en ella estaba arraigado. Algo se había vuelto muy silencioso y muy seguro dentro de su pecho, y simplemente sostuvo la mirada del lobo, respiró y esperó. Él se tumbó en el suelo. No como un animal que se acomoda, no con el despliegue suelto y casual de una criatura cansada que busca descanso. Con deliberación, con intención, acomodó su enorme cuerpo a los pies de ella. Apoyó su gran cabeza blanco, plateada sobre sus patas y cerró los ojos. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal para más historias emotivas como esta. El silencio que siguió fue un tipo de silencio diferente. Todo el gran salón se había quedado quieto. Todas las conversaciones habían muerto a mitad de frase. Todas las cabezas se habían girado. Todos los pares de ojos estaban fijos en el rincón junto a la chimenea, donde una chica omega con un chal gris estaba sentada con el legendario, intocable y antiguo lobo del rey. Estaba acurrucado a sus pies como un gato doméstico satisfecho. Sara sintió el peso de todas esas miradas y no se movió. No se atrevió a moverse. No estaba segura de que hubiera podido hacerlo si lo hubiera intentado. El calor del lobo la alcanzaba incluso desde abajo. Un calor profundo y constante, diferente al calor del fuego. Más antiguo de alguna manera, como si viniera de una fuente anterior al hogar, a la piedra y al propio castillo. Lo sintió moverse a través de las plantas de sus pies y subir por sus huesos. Y algo en ella que había estado tenso durante mucho tiempo comenzó poco a poco a relajarse. ¿Qué está haciendo? La voz vino de su izquierda, baja y aguda. Llevaba el tono particular de alguien acostumbrado a que su disgusto fuera razón suficiente para que las cosas cambiaran. Sara reconoció la voz antes de girarse para mirar. Es la vieja Barabeta, hija del segundo asiento del Consejo del Norte, y la mujer más hermosa de Balthorn por consenso unánime. El consenso de todos los que importaban y de varios que no. Estaba de pie a unos 3 metros de distancia. Llevaba el pelo oscuro recogido en la nuca, y sus ojos verde pálido estaban fijos en Sara con una expresión que habría parecido mera curiosidad. Para cualquiera que no supiera leer la cualidad específica del desprecio que vivía en el espacio entre sus cejas. Está sentada junto al fuego, dijo una de las compañeras de Isolda. Una mujer beta más pequeña llamada Petra, que siempre parecía estar ligeramente por detrás de Isolda, tanto en posición como en confianza. Lo que quiero decir, dijo Isolda. Su voz bajó medio registro. No se hizo más silenciosa, sino más concentrada. Es que está haciendo con Cale. ¿Kyle? Así era como el rey llamaba al lobo. Sara no lo sabía hasta ese momento. Solo había oído referirse a la criatura como el lobo de hielo, o el familiar del rey, de la manera formal en que la gente habla de las cosas que les inspiran tanto respeto como un ligero temor.
Oír el nombre pronunciado en voz alta por Isolda se sintió como una intrusión, como oír a alguien decir una palabra privada en voz alta en un espacio público. Cale no se acerca a nadie, continuó Isolda, y ahora se estaba moviendo, deslizándose por el suelo con la gracia particular de una mujer que había practicado el arte de dominar el espacio desde la infancia. Cale nunca se ha acercado a nadie. No en 3 años, no desde que el rey perdió a su pareja. Sarah mantuvo los ojos en el fuego, las manos en su regazo y la respiración lenta. Sintió que Isolda se detenía a unos pocos metros. Sintió la mirada de la mujer en el lado de su cara como una presión física. Deberías moverte. Isolda lo dijo, y no fue una sugerencia. Ni siquiera fue del todo una orden. Fue el tipo de afirmación que asumía su propio cumplimiento tan completamente que la resistencia parecía estructuralmente imposible. Sarah sintió el tirón familiar de esa suposición, el viejo hábito de hacerse más pequeña, de ceder terreno antes de que se pudiera calcular el coste de mantenerlo. Lo sintió y lo reconoció, y por una razón que no podía articular del todo, sentada a la luz de ese fuego en particular, con ese peso particular de calor alrededor de sus pies. No obedeció. No creo que deba hacerlo, dijo Sarah. Su voz salió en voz baja, sin agresividad, sin ninguno de los desafíos que habrían sido necesarios para respaldar las palabras si hubiera sido un día diferente o un momento diferente. Simplemente estaba afirmando algo que entendía que era verdad. Isolda se quedó muy quieta por un momento. Luego, con la precisión de una mujer que había dominado el arte de moverse de maneras que no podían llamarse agresivas, pero que comunicaban amenaza muy claramente. A pesar de todo, se agachó ligeramente y miró al lobo. Cale, dijo con una voz como miel tibia vertida sobre piedra fría. Ven. El lobo no abrió los ojos. No movió un solo músculo. La única evidencia de que había registrado la orden fue un sonido muy débil y muy bajo. No era exactamente un gruñido, pero ocupaba la misma frecuencia general que uno. Se sentía más en el pecho que lo que se oía con los oídos. Isolda se enderezó. Algo cruzó su rostro que ella borró casi al instante, pero no lo suficientemente rápido como para que Sara no lo captara. No era exactamente ira, era algo más peligroso. Era una recalibración. El rey se enterará de esto, dijo Isolda. Luego se dio la vuelta y se marchó. Las palabras pretendían ser una amenaza. Sara lo entendió. Lo que Isolda no había calculado, o aún no había procesado del todo, era que el rey ya estaba en la sala. Había entrado por las puertas principales mientras Isolda hablaba. Se movía con esa particular cualidad de quietud que a veces tienen los hombres poderosos. La habilidad de ocupar un espacio sin anunciarse, de estar presente en una sala antes de que la sala registre plenamente su presencia. Era más alto que la mayoría de los hombres, no de una manera que pareciera diseñada para intimidar, simplemente de la manera en que algunos árboles son más altos que otros, con una proporcionalidad y un arraigo que hacían que su altura pareciera una característica natural del paisaje en lugar de una actuación. Su pelo era oscuro, corto a los lados y ligeramente más largo en la parte superior. Y sus ojos, cuando Sara finalmente lo miró, eran del mismo tono exacto que los de su lobo. Ese gris pálido y claro de cielo de invierno que contenía tanto frialdad como una enorme cantidad de profundidad simultáneamente. La estaba observando a ella, no al lobo, no a Isolda, que se había puesto pálida en el momento en que registró su presencia, y ahora estaba de pie muy erguida junto a la ventana con la cuidadosa inexpresividad de alguien que suprime varias cosas a la vez. El rey estaba observando a Sara. Ella esperó a que llegara la incomodidad de esa mirada. La familiar sensación de ser observada por alguien importante de una manera que siempre se sentía como ser evaluada por alguna categoría de insuficiencia. No llegó. Su mirada se sentía diferente de lo que había esperado. Se sentía como la mirada del lobo de una manera que no podía explicar. Atenta, calculadora, sí, pero no cruel. Más bien como una persona mide algo que realmente está tratando de entender, en lugar de la forma en que una persona mide algo que ya sabe que encontrará deficiente.
Cruzó el salón sin prisa. La gente se apartaba de su camino sin necesidad de que se lo dijeran, y él no pareció darse cuenta de que lo hacían, lo que era o una profunda confianza o una profunda preocupación. Se detuvo a unos metros de la chimenea, de ella. Miró a Kay, que había abierto sus ojos plateados y observaba a su rey con una expresión que, si hubiera estado en un rostro humano, Sarah habría descrito como satisfecha. Luego el rey miró a Sarah de nuevo. No dijo nada durante un largo momento. El fuego crepitaba entre ellos. El calor de Cale presionaba desde el suelo. No ha hecho eso en 3 años, dijo el rey Calen Ashvile. Su voz era más baja de lo que esperaba y más lenta, como si cada palabra fuera elegida con el mismo cuidado que se podría aplicar al caminar sobre hielo incierto. Lo sé, dijo Sarah. No estaba segura de por qué lo admitió, excepto que era verdad, y él ya lo sabía. Y fingir lo contrario habría sido una pérdida de tiempo para ambos. La comisura de su boca se movió. No era exactamente una sonrisa, pero era adyacente a una. De la misma manera que una palabra puede ser adyacente a la cosa que describe sin ser exactamente esa cosa. ¿Cuál es tu nombre?, dijo él. Sarah, dijo ella. Sarah Valen. Él lo repitió, no en voz alta, pero ella pudo ver la forma de las palabras cruzar su rostro mientras lo procesaba. Y luego miró el banco, el pequeño espacio a su lado que el lobo había dejado desocupado. Lo miró por un momento y luego se sentó. Todo el salón colectivamente olvidó cómo respirar. Sarah estaba bastante segura de que ella misma había olvidado cómo respirar. El rey de Balthorn, el alfa de todos los alfas, el hombre cuya palabra era ley en 7 territorios, y cuyo dolor lo había alejado del calor humano durante 3 años. Se había sentado en un banco de sirvientes junto a una chimenea semioculta, al lado de una mujer omega a la que nadie en la sala podría haber nombrado hacía 20 minutos. Se sentó con la misma cualidad de deliberación que su lobo. No casual, no rígido, simplemente intencional, de una manera que sugería que había tomado una decisión, y la decisión no requería explicación. Cale movió su gran cabeza y la apoyó en la rodilla del rey sin abrir los ojos, y la mano del rey se movió automáticamente para descansar entre las orejas del lobo. Y por un momento, los tres existieron en una quietud que se sentía muy diferente de la tormenta que aullaba fuera de los muros. La nieve no es natural, dijo Callan. No estaba dirigido exactamente a ella, ni exactamente a la sala. Era la forma en que una persona habla cuando piensa en voz alta en presencia de alguien en quien ha decidido, por razones que aún se están formando, confiar el sonido de sus pensamientos. No, asintió Sarah. Lo sé. Él la miró de reojo. ¿Cómo lo sabes? Ella consideró la pregunta honestamente, porque la deshonestidad en este momento se sentía no solo inútil, sino de alguna manera incorrecta. Una violación de la calidad del silencio que habían construido. He estado observando la nieve desde que empezó, dijo ella. La forma en que cae es incorrecta. Cae en un patrón. Muy pequeño, muy regular. Pero una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Formas en espiral que se repiten, como si algo la dirigiera, en lugar de ser algo que simplemente es. Él se quedó en silencio por un momento. «Tienes un ojo agudo», dijo él. «Tengo mucho tiempo para observar cosas», dijo ella. La gente que no es observada tiende a observar. Algo en su expresión cambió, sutil pero real. Un ablandamiento fraccional alrededor de los ojos que no llegó a su boca, pero no lo necesitaba. Asintió una vez y volvió a mirar el fuego. Se sentaron en silencio durante varios minutos. Y el silencio fue cómodo de una manera que Sarah no había experimentado con otra persona en más tiempo del que podía recordar fácilmente. Afuera, el viento presionaba contra las antiguas piedras del castillo. Adentro, el fuego ardía constante, y el lobo respiraba lenta y mesuradamente. Y la mano del rey se movía distraídamente por el pálido pelaje entre las orejas de Cale. Y Sarah sintió por primera vez en mucho, mucho tiempo, que estaba exactamente en el lugar correcto. ¿Qué crees que pasará después?,
Deja tus predicciones en los comentarios. Fue Isolda quien lo rompió. Por supuesto que fue ella. Había pasado los últimos minutos recalibrando visiblemente junto a la ventana este. Sus ojos verdes se movían entre Sara y el rey con la atención concentrada de alguien que resuelve un problema. Y cuando se movió, lo hizo con la seguridad de una mujer que había decidido que, fuera cual fuera el cálculo que había producido este resultado, ella poseía las variables para revertirlo. Se acercó a la chimenea con una copa de vino que había conseguido de algún lugar, rojo oscuro, en una copa de cristal que atrapaba la luz del fuego de maneras que parecían casi deliberadas. Se detuvo justo dentro del radio natural del calor y se colocó en una postura que lograba ser a la vez respetuosa hacia el rey y sutilmente, estratégicamente, atractiva. Majestad, dijo. Su voz llevaba la cantidad justa de calidez y la cantidad justa de deferencia. Comunicaba que no daba nada por sentado. Perdone la intrusión. Quería asegurarme de que tuviera todo lo que necesita durante este confinamiento inesperado. El Consejo ha estado preguntando si planea convocar una reunión sobre la tormenta. Colin la miró. Su expresión no cambió. Planeo convocar una reunión cuando tenga algo útil que decirle al Consejo, dijo él. Por ahora, estoy pensando. La sonrisa de Isolda no vaciló. Era una sonrisa notable, observó Sara, con la apreciación desapegada de alguien que observa una actuación muy hábil. Contenía calidez y comprensión y la promesa silenciosa de total fiabilidad. Y era absolutamente hermética. Por supuesto, dijo Isolda. Pido disculpas por perturbar sus pensamientos. Su mirada se desvió brevemente, solo una fracción, hacia Sara. Solo el tiempo suficiente para comunicar todo lo que necesitaba comunicar sin decir nada que pudiera ser repetido como evidencia. Luego se deslizó lejos con su vino, y Sara la vio irse, y pensó en lo que significaba ser una mujer que había aprendido a usar la apariencia de deferencia como un arma. No le gustas, dijo Kalen. Sara parpadeó. No había esperado que lo dijera. No había esperado que se hubiera dado cuenta. Ella no me conoce, dijo Sara. No lo necesita, dijo él. Seguía mirando el fuego, pero su mandíbula se había movido ligeramente de una manera que sugería que no estaba del todo relajado. A ella le gustaba la situación como estaba. Tú has cambiado la situación. Sara le dio vueltas a esto. Kel cambió la situación, dijo ella. Yo simplemente no me moví. Las personas que se quedan quietas cuando todo su entrenamiento les dice que se muevan, dijo el rey en voz baja. O son tontas, o muy valientes, o saben algo que los demás no saben. Finalmente la miró de nuevo, y la franqueza de su mirada a corta distancia era algo para lo que no se había preparado del todo. No era amenazante, era lo contrario de amenazante. Era el tipo de mirada que veía cosas, que había pasado años aprendiendo a mirar más allá de la superficie de lo que se presentaba y hacia la estructura subyacente, y que no tenía un interés particular en lo que encontraba, pero sí toda la intención de encontrarlo con precisión. ¿Cuál de ellas eres tú?, dijo él. Todavía no lo sé, dijo Sara. Creo que quizás las tres, en diferentes proporciones según el día. Él sostuvo su mirada por un momento más. Luego, de nuevo, esa casi sonrisa. Honesta, dijo, con una cualidad que sugería que lo estaba notando como se nota algo raro. Descubro que eso también tiende a no estar de moda en las cortes. No he tenido muchas oportunidades de aprender sobre moda, dijo ella. Quizás esa sea su propia clase de ventaja, dijo él. Y entonces un miembro del consejo apareció al borde del salón con una expresión de urgencia apenas contenida. Y Colin se levantó, y el momento se cerró sobre sí mismo como el agua sobre una piedra, silencioso y completo, sin dejar rastro visible de lo que había pasado en su interior. No la miró al cruzar el salón. No lo necesitaba, pero Cale sí lo hizo. El lobo giró su gran cabeza plateada y sostuvo la mirada de Sarah por un largo y deliberado momento. Y lo que vio en aquellos ojos de glaciar fue algo para lo que aún no tenía una palabra. Algo que se sentía como reconocimiento. Algo que se sentía como el comienzo de una frase que iba a tardar mucho tiempo en terminar. Los días dentro del castillo tenían su propia textura particular.
aislados del mundo por muros de nieve que no mostraban signos de ceder. La tormenta no arreciaba tanto como persistía. Una cortina blanca implacable y paciente cubría cada ventana, empujando a la población del castillo a espacios cada vez más reducidos y a tensiones correspondientemente elevadas. Sara había pasado su vida siendo buena en navegar espacios pequeños, en encontrar los ángulos y rincones donde podía existir sin fricción. Pero esto era diferente. Este confinamiento tenía una presión que iba más allá de lo físico, como si la tormenta hubiera forzado los cálculos privados de todos a salir a la luz, despojando las distancias educadas que la vida en la corte normalmente mantenía entre la ambición y la honestidad. Había pasado la mañana del segundo día en la biblioteca, en el piso superior del ala este. Técnicamente era accesible para todos los residentes del castillo, pero rara vez era visitada por alguien de rango suficiente como para que la presencia de Sarah allí fuera un problema. Había estado buscando, sin admitir del todo que buscaba algo, cualquier cosa que pudiera encontrar sobre tormentas antinaturales y sus orígenes en la historia de Balthorn. Lo que encontró en su lugar fue una colección de cajas de registros selladas. Habían sido empujadas detrás de una estantería en el rincón más alejado de la habitación, polvorientas de una manera que sugería que habían estado allí durante mucho tiempo y no habían sido perturbadas significativamente en todo ese tiempo. No habría pensado nada de ellas, excepto que una de las cajas tenía una marca en su costado que reconoció. La marca de la familia Ballon. La marca de su familia, la familia de su madre, la familia que la había enviado a Balthorn como pupila cuando tenía 4 años. Demasiado joven para entender por qué, y demasiado joven para hacer las preguntas que, a medida que crecía, comenzaron a sentirse cada vez más importantes. Se quedó de pie frente a la estantería durante mucho tiempo. Su mano descansaba sobre la marca, escuchando el silencio particular de una habitación desocupada. Luego sacó la caja, se sentó en la mesa más cercana y la abrió. El contenido estaba seco y viejo. Olía a pergamino envejecido y a algo ligeramente metálico que no pudo identificar. Había cartas atadas con un cordel que se había secado y agrietado, escritas en una caligrafía formal que tuvo que leer lenta y cuidadosamente. Había documentos oficiales con el sello de la corona, lo que le pareció inmediatamente incorrecto, como algo que un archivo familiar privado no debería contener. Había páginas de registro del registro de la manada, que era la documentación formal de la designación y el linaje de cada lobo. Y cuando encontró su propio nombre en esas páginas, se detuvo. La entrada era sencilla en su superficie. Sarah Balin, mujer, nacida en el 23º año del reinado del padre del rey actual. Designación Omega. Pero junto a la designación, en letras más pequeñas y apretadas que parecían haber sido añadidas más tarde por una mano diferente, había 4 palabras. Sus ojos las leyeron 2, 3, 4 veces antes de que su mente las aceptara. Designación suprimida por decreto. Sus manos estaban perfectamente firmes sobre el papel. Se dio cuenta de eso. Siempre había tenido manos firmes. Sin importar lo que sintiera su cuerpo, sus manos tendían a permanecer tranquilas. Quizás por eso siempre había sido mejor observando que reaccionando. Se sentó con esas 4 palabras durante mucho tiempo. El fuego en la gran biblioteca se consumió lentamente. Afuera, la nieve continuaba su caída paciente y pautada. Adentro, Sara se sentó con la lenta y enorme comprensión de algo que había sido verdad toda su vida, y que le había sido ocultado por personas que habían decidido, por razones que aún no conocía, que era mejor que no lo supiera. No supo cuánto tiempo estuvo sentada allí. No oyó abrirse la puerta. No oyó pasos, lo que debería haber sido su primera indicación de que quienquiera que hubiera entrado en la habitación no era un visitante ordinario. Se dio cuenta de una presencia no a través de los canales sensoriales normales, sino a través de un cambio en la temperatura del aire, un ligero enfriamiento que no era desagradable, más bien como la sensación de pasar de una habitación cálida a un pasillo donde el aire es más limpio y transporta más información. Levantó la vista y Kelly estaba sentado a 1 metro de distancia,
La observaba con esos ojos azul plateado pálido que contenían, como siempre, más de lo que ella sabía interpretar. Miró al lobo. Miró los papeles en sus manos. Volvió a mirar al lobo. ¿Te ha enviado él?, dijo ella. Cale parpadeó una vez, lentamente, de una manera que no era una respuesta, pero tampoco una no respuesta. Dejó los papeles sobre la mesa con cuidado, manteniéndolos en orden. He encontrado algo, dijo ella. No era algo que hubiera planeado decir. Quizás no era algo sabio que decir a un lobo que pertenecía a un rey cuyo sello familiar aparecía en documentos que ella no tenía por qué encontrar. Pero las palabras salieron con la misma cualidad que todo lo que había dicho desde que esta nieve imposible había comenzado. Firmes y verdaderas, y sin la apariencia de cálculo. No sé lo que significa todavía, continuó, pero creo que cambia algo. Cale se levantó, se acercó a la mesa y miró los papeles. No los tocó, simplemente miró, y luego la miró a ella. Luego se giró, caminó hacia la puerta, se detuvo allí y la miró de nuevo. Ella entendió. No estaba del todo segura de cómo lo entendía, pero lo hizo. Recogió los papeles y los siguió. Si quieres ver cómo termina esta historia, asegúrate de estar suscrito y con las notificaciones activadas. Él estaba en la cámara del consejo, en el tercer piso, la que tenía las ventanas altas que ahora no mostraban más que blanco. Estaba solo, lo cual era inusual, y estaba de pie junto a la ventana en lugar de en la mesa, lo que le dijo algo sobre la calidad de sus pensamientos en ese momento. Se giró cuando ella entró, y su expresión pasó por algo muy rápidamente antes de asentarse en la quietud que ella empezaba a entender. No era ausencia de sentimiento, sino una forma muy practicada de contención. Cale fue hacia él y presionó su gran cabeza pálida contra la mano del rey, y los dedos de Callan se enroscaron automáticamente en el pelaje del lobo. Miró lo que Sara sostenía. «Has estado en el archivo», dijo él. No fue una pregunta. Su voz era neutra, pero no vacía. Había algo debajo que ella aún no podía leer. «Encontré una caja con la marca de mi familia», dijo ella. Dejó los papeles sobre la mesa del consejo y retrocedió, dándole acceso a ellos sin ponerse en la postura de alguien que presenta pruebas o se defiende, simplemente poniendo la información a su disposición. Se acercó a la mesa y miró los documentos, y ella observó su rostro mientras leía. Observó la forma pequeña y controlada en que su expresión cambiaba en ciertas páginas, y pensó en el hecho de que era un hombre que había sido entrenado desde su nacimiento para mantener sus respuestas internas, para mostrar al mundo solo lo que elegía mostrar, y que aún así, en este momento, ella podía leerlo. No completamente, no con certeza, pero podía leer la forma de lo que se movía detrás de sus ojos. Cuando terminó, dejó la última página y se quedó en silencio durante mucho tiempo. «No se suponía que encontraras esto», dijo él. «Lo sé», dijo ella. «¿Sabías lo que había en ellos?», dijo ella. Él la miró. La franqueza había vuelto, plena y sin defensas, de una manera que no estaba segura de que él pretendiera. O quizás no estaba seguro de tener la energía para evitarlo. «No», dijo él, «sabía que se había ordenado una supresión. No sabía que eras tú». Ella asimiló esto. «¿Qué era yo antes de la supresión?», dijo ella. Él se quedó en silencio por otro momento. «El registro está incompleto», dijo él. «Pero el linaje listado en la entrada original del registro, antes de que fuera alterado, indica una designación de Sigma». Sara había oído la palabra. La había encontrado en los textos muy antiguos, los que eran anteriores a las clasificaciones jerárquicas actuales, los que hablaban de la estructura original de la manada antes de que se formalizara en los niveles que todos ahora aceptaban como naturales e inevitables. Sigma era la palabra antigua, la palabra que había sido eliminada de las clasificaciones oficiales hacía 4 generaciones, supuestamente porque la designación se había extinguido, supuestamente porque los linajes que la portaban se habían debilitado hasta que ya no eran detectables. La palabra que en los textos originales se definía no como un rango, sino como una función. No una posición en una jerarquía, sino una fuente de algo que los primeros historiadores describían en términos que a un oído moderno sonaban peligrosamente cercanos a la magia.
No ha existido un sigma en la memoria viva, dijo Sarah. No, asintió Callan, no lo han hecho. La estaba observando con la misma calidad de atención que había mostrado en la chimenea. En su primera conversación, en cada momento que la había mirado, que era la calidad de alguien que presta el tipo de atención que la mayoría de la gente reserva para cosas que ya han decidido que importan. ¿Por qué mi familia lo suprimiría?, dijo ella. La familia Bellon formaba parte del consejo hace 3 generaciones, dijo él. Fueron destituidos cuando una votación fue en su contra en una cuestión territorial. Un sigma en la familia les habría dado más influencia de la que el consejo se sentía cómodo en ese momento. Parece que fueron presionados para suprimir el linaje en lugar de que se declarara formalmente. Sarah miró los papeles, miró sus manos, que estaban, como siempre, muy firmes. Pensó en los 4 años. Pensó en ser enviada lejos. Pensó en toda una vida siendo la persona menos importante en cada habitación. En desarrollar la habilidad de observar, porque observar era todo a lo que se le había dado acceso. En aprender a leer a las personas en situaciones con una precisión que siempre había asumido que era simplemente temperamento, simplemente la personalidad que había construido en el espacio que le habían asignado. Pensó en Cale tumbado a sus pies. Pensó en el lobo eligiéndola en una habitación llena de gente con más poder y más estatus y más de todo lo que se suponía que importaba. Pensó en la mirada en sus ojos de glaciar y entendió, con la lenta y enorme certeza de algo que siempre ha sido verdad y que finalmente se le permitía decir, que el lobo no la había elegido a pesar de lo que era. La había elegido por ello. La tormenta, dijo ella. Miró al rey. ¿Tiene algo que ver con esto? Su mandíbula se tensó fraccionalmente. He estado tratando de entender la tormenta desde que comenzó, dijo él. Hay relatos históricos de eventos climáticos ligados a eventos significativos de la manada. Llegadas, despertares. Hizo una pausa en la última palabra de una manera que le dio un peso particular. Despertares, repitió Sarah. Hay un ritual, dijo lentamente, como si estuviera sopesando cada palabra al ofrecerla. Es muy antiguo. Es anterior al sistema jerárquico actual. Se usaba cuando un lobo alcanzaba su verdadera designación más tarde de lo esperado, o cuando una designación suprimida necesitaba ser restaurada formalmente. Requiere condiciones específicas. Miró las ventanas, el blanco implacable que presionaba contra el cristal. Algunas de esas condiciones parecen haberse organizado por sí mismas, dijo él. Sarah se quedó en silencio por un momento. Entonces la tormenta creó las condiciones. O las condiciones crearon la tormenta, dijo él. ¿Qué fue primero? Es una pregunta que puede no tener respuesta. O puede tener una respuesta con la que no es cómodo convivir. Ella también entendió eso. Se estaba volviendo mejor en entender cosas que no podía articular completamente. Como si un canal que había estado bloqueado toda su vida se estuviera abriendo lenta e incrementalmente. Y la información que fluía a través de él no llegaba como palabras o imágenes, sino como algo más inmediato y menos discutible. Miró a Cale, que estaba sentado entre ellos con su gran cabeza pálida girando de uno a otro, con la atención alerta y paciente de una criatura que había sabido cómo iba a terminar esto, y simplemente había estado esperando a que los humanos se pusieran al día. ¿Qué requeriría el ritual?, dijo ella. Colin la miró durante un largo momento. En su expresión, vio algo que no esperaba ver, algo para lo que no estaba segura de tener un nombre todavía, algo que vivía en el mismo territorio que la casi sonrisa, pero era más profundo y más complicado, y considerablemente más vulnerable. Entre otras cosas, dijo con cuidado, requiere la presencia de un alfa dispuesto. La palabra aterrizó entre ellos con un peso que la habitación pareció absorber físicamente. Sarah la sostuvo. Sostuvo el peso de ella y sus implicaciones, y la cualidad particular de la forma en que él había dicho dispuesto, como si necesitara que ella entendiera que nada de esto estaba predeterminado, que la decisión era suya y que la toma de esa decisión sería respetada sin importar lo que eligiera. Cuéntamelo todo, dijo ella. Las siguientes horas fueron algunas de las más extrañas y esclarecedoras de la vida de Sarah.
Se sentaron en la mesa del consejo, ella y Colleen, con Cale entre ellos, y los viejos documentos extendidos sobre la superficie, y lo revisaron todo. No solo los registros que ella había encontrado, sino los que él recuperó de un gabinete cerrado con llave detrás del tapiz en la pared norte, los que resultaron ser el conjunto complementario a los suyos, las piezas del registro que habían sido divididas y almacenadas por separado. Sospechaba que para que ninguna persona pudiera reconstruir la imagen completa sin la otra mitad. El ritual en sí estaba documentado en un texto que era más antiguo que el castillo. Un volumen delgado encuadernado en algo que no era cuero y no respondía al fuego. Que el catálogo de la biblioteca del castillo listaba bajo una clasificación que se traducía aproximadamente del idioma antiguo como cosas que fueron antes de las cosas. El ritual no era una ceremonia en el sentido formal. No era un procedimiento con pasos a seguir y resultados garantizados. Era más como una invitación extendida a las corrientes que corrían bajo la superficie visible de la ley y la historia de la manada. Una invitación para que una verdad suprimida fuera reconocida y restaurada. Requería tres cosas: la presencia de un sigma dispuesto y consciente, la presencia de un alfa vinculado al sigma por un reconocimiento genuino, no un acuerdo político o una selección formal, sino el reconocimiento orgánico y no forzado de algo real, y la presencia de un testigo del linaje más antiguo conectado a la manada. Colleen había estado en silencio cuando leyó ese tercer requisito, y Sarah lo había observado estar en silencio y había esperado. Y después de un momento, él había dicho, Cale es ese testigo, con el tono de alguien que confirma algo que había sospechado pero no se había permitido asumir. El lobo había emitido un sonido en ese momento, bajo y vibrante y profundamente asentado. El sonido de algo siendo reconocido con precisión. No habían discutido el segundo requisito explícitamente. Ambos lo habían leído y ambos lo habían entendido. Y ambos eligieron, en el acuerdo sin palabras de dos personas que todavía estaban descifrando la forma precisa de lo que existía entre ellos, no llevar la articulación más allá de lo que el texto requería. El reconocimiento genuino y no forzado, ya estaba presente. Había estado presente desde la chimenea. Posiblemente había estado presente antes de eso, en los mecanismos que habían organizado la llegada de Sarah a este castillo cuando era niña, en la historia del linaje que conectaba la historia de su familia con la historia de Valthorn, de maneras que solo ahora se estaban volviendo visibles. Algunas cosas, Sarah estaba empezando a entender, no llegan por accidente. El ritual tendría lugar a la mañana siguiente, antes de que la tormenta amainara. La tormenta amainaría cuando el ritual estuviera completo. O eso implicaba el texto antiguo, de la manera indirecta y llena de sugerencias en que la sabiduría muy antigua tendía a comunicarse cuando no quería ser reducida a una instrucción. Se separaron en la puerta de la cámara del consejo. Sarah a su habitación en el ala este. Colleen a donde quiera que van los reyes cuando no están siendo observados. A cualquier espacio privado que contuviera las cosas que no mostraban a la corte. En la puerta, él se detuvo con la mano en el marco y la miró. Y la calidad de esa mirada fue una que ella guardó cuidadosamente en su interior. No para ser analizada todavía, sino para ser mantenida intacta hasta que tuviera la distancia adecuada para verla con claridad. Intenta dormir, dijo él. Rara vez duermo bien en los castillos, dijo ella. Yo tampoco, dijo él, y se fue, y Kelly fue con él. Y Sarah caminó de regreso a su habitación por pasillos que estaban silenciosos con la cualidad específica de un mundo que contiene la respiración. No durmió bien, no esperaba hacerlo. Se acostó en la cama estrecha con la nieve presionando contra las contraventanas exteriores. Y pensó en la designación y la supresión, y en el tipo de herencia que no es material, sino que se lleva en la sangre. En las capas más profundas de lo que sea que una persona es antes de aprender lo que se supone que debe ser. Pensó en su madre, que había muerto cuando Sarah tenía 2 años, lo suficientemente joven como para que el recuerdo y la imaginación estuvieran irremediablemente mezclados. Pensó en la esposa de Kellen,
la pareja que había muerto en un conflicto fronterizo 3 años después de comenzar su reinado. El dolor que había cerrado algo en el rey que nunca se había reabierto del todo. Se preguntó qué le había costado sentarse a su lado en la chimenea. Se preguntó qué le había costado recuperar esos documentos y mirarla con esa particular calidad de atención mientras reconstruían la historia oculta que conectaba sus vidas. Se preguntó muchas cosas en la oscuridad. Y finalmente, en algún momento de la madrugada, dejó de preguntarse y simplemente sintió la verdad de lo que sabía. No era quien le habían dicho que era. Nunca había sido quien le habían dicho que era. Y eso resultó, no era una fuente de dolor. Era una fuente de algo mucho más sutil. Algo que podía sentir que comenzaba a moverse en los lugares más profundos de sí misma. Lento y cálido, y muy seguro de su propia dirección. La mañana llegó con la cualidad particular que tienen las mañanas cuando algo significativo va a suceder en ellas. La luz que entraba por las contraventanas era diferente, no el blanco plano de un día filtrado por la tormenta, sino algo con más textura. La nieve no se había detenido, pero podía decir de alguna manera que no podría haber explicado que se detendría. Se vistió con cuidado, no tenía ropa de corte, nunca la había necesitado. Había pasado sus años en el castillo con las prendas sencillas y funcionales de alguien cuya función era estar presente, pero no ser visible. Eligió lo mejor que tenía, un vestido gris oscuro que era simple pero bien hecho, y se peinó tan prolijamente como pudo, y se miró en el pequeño espejo de metal sobre el lavabo, y trató de ver lo que Kayleigh había visto cuando cruzó una habitación llena de gente importante y se tumbó a sus pies. No estaba segura de poder verlo todavía, pero creía que estaba allí. La creencia estaba aprendiendo. A menudo era el puente entre lo que podías ver y lo que era real. Encontró a Kaelin en el gran salón. Estaba de pie cerca de la chimenea central, la grande, la que todos usaban, en lugar de la pequeña junto a la columna donde se habían sentado juntos por primera vez. Y el salón estaba tranquilo a esa hora temprana. La mayoría de sus residentes involuntarios todavía dormían o desayunaban en las habitaciones más pequeñas adyacentes a las cocinas. Él se giró cuando ella entró, y la expresión en su rostro fue una que archivó junto a la de la noche anterior. Para más tarde, para cuando tuviera la perspectiva para examinarla adecuadamente. Estaba vestido con los colores formales de la casa de Ashebal, carbón oscuro y plata, y la formalidad de ello le impactó de manera diferente a lo habitual. Normalmente, la vestimenta formal en personas poderosas le parecía una armadura, como la actuación de la autoridad. En él, esta mañana parecía algo más, como un reconocimiento de que lo que estaba a punto de suceder importaba lo suficiente como para ser tratado con la seriedad que merecía. Cale estaba a su lado. El lobo miró a Sarah cuando entró y emitió ese sonido bajo y resonante de nuevo. El que vivía por debajo del registro del oído normal y se sentía en lugar de oírse. Y Sarah sintió que se movía a través de ella, esta vez con una claridad que le cortó la respiración por un momento. Algo era diferente esta mañana. No en la habitación, en ella misma. Se paró en el centro del gran salón y sintió la diferencia. De la misma manera que sientes el cambio en la presión del aire antes de que estalle una tormenta. Excepto que esto era interior. Un cambio en la presión de algo bajo lo que había estado viviendo toda su vida sin tener un nombre para ello. ¿Lo sientes?, dijo Kalin. No fue una pregunta. Sí, dijo ella. Miró sus manos. Estaban firmes como siempre, pero había algo en ellas esta mañana que no solía estar allí. Un leve calor bajo la piel que no era el calor de la temperatura, sino de algo que se movía, de algo que había estado quieto durante mucho tiempo y comenzaba a despertar. El ritual comienza cuando estés lista, dijo él. Ella lo miró. La estaba observando con esa atención firme y profunda, y en sus ojos pudo ver tanto la gravedad del momento como algo más. Algo que no era gravedad, algo que era mucho más cálido que la gravedad y considerablemente más personal. Y entendió que él no estaba observando la restauración de la designación Sigma. La estaba observando a ella, específicamente a ella, a Sarah,
que se había sentado junto a un fuego con las manos abiertas y no se había movido cuando todo su entrenamiento le decía que se moviera, que se había quedado quieta y había sido encontrada, que había pasado toda una vida observando y solo ahora comenzaba a entender para qué había sido toda esa observación. «Estoy lista», dijo ella. El ritual, como se describe en el texto antiguo, no fue dramático en el sentido convencional. No hubo encantamientos hablados, ni componentes que reunir o círculos que dibujar. Fue, en esencia, un acto de reconocimiento. Una elección deliberada y atestiguada por las tres partes presentes de ser exactamente lo que eran y de nombrarlo sin vacilar. Sarah se paró en el centro del gran salón y Cale se paró a su lado. Y el lobo giró su gran cabeza plateada hacia arriba y emitió un sonido que ella no había oído antes. Algo más antiguo que un aullido y más complejo. Un sonido que vibró en la piedra de las paredes y en la profunda arquitectura de los propios huesos de Sarah. Sintió que la respuesta venía de su interior antes de tener cualquier pensamiento consciente de producirla. Su loba, que nunca había sabido que tenía, que había estado sellada detrás de ese decreto toda su vida. Oyó la llamada de la sangre más antigua de Balthorn y respondió. No fue una transformación física. Nada en su cuerpo cambió de la manera visible y dramática en que lo hacían las transformaciones completas. Fue más sutil y más profundo, una especie de desbloqueo, una puerta que se abría en su interior y que no sabía que estaba cerrada, porque nunca en su vida había estado al otro lado para sentir la diferencia. Pero la diferencia era enorme. Llegó de repente y ella la sostuvo. Sostuvo la plenitud repentina de ella, la sensación de ser completamente ella misma por primera vez, de tener acceso a todas las habitaciones de su propio interior en lugar de solo a las pocas que le habían dejado abiertas. El calor en sus manos se extendió por todo su cuerpo. Cale presionó su cabeza contra su pierna con una gentileza que también era un reconocimiento. Y ella sintió su antiguo linaje reconociendo el suyo. Sintió el testimonio de ello, y sus ojos ardían, pero no iba a llorar. Todavía no. Después, Colin había estado observando todo el tiempo, de pie a unos metros a su izquierda. Y cuando terminó, cuando la calidad del aire en el salón se asentó en la nueva cosa en que se había convertido, cuando el calor en el pecho de Sarah fue constante y seguro en lugar de creciente, él acortó la distancia entre ellos. Se paró frente a ella, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver la cosa muy específica que sucedía en sus ojos grises, y dijo muy en voz baja, «Sarah». Solo su nombre, solo eso. Pero la forma en que lo dijo llevaba el peso de todo lo que aún no habían dicho, todo lo que todavía estaba en proceso de volverse decible. Y ella lo sintió en todos los nuevos lugares de sí misma que ahora estaban abiertos. Lo sintió con una claridad y una profundidad a las que no podría haber accedido hace 2 días. «Quiero decirte algo», dijo él. «Sé que acabas de recibir una enorme cantidad de información sobre ti misma, y sé que este no es el momento para añadir nada más sobre tus hombros. Pero quiero decirlo antes de que la corte despierte y esta sala se llene de gente, antes de que el mundo reafirme todas sus complicaciones, porque he pasado 3 años sin decir cosas que merecían ser dichas, y no quiero seguir haciéndolo». Hizo una pausa. No era un hombre que hiciera pausas. Se había dado cuenta de que era un hombre que hablaba con precisión e intención, y sin las vacilaciones que producía la incertidumbre. Que hiciera una pausa, le dijo algo. «Cale no se ha acercado a nadie en 3 años», dijo él. «Me han preguntado muchas veces por qué, y le he dicho a la gente que es particular y que su vínculo es antiguo, y que la designación de un lobo espiritual no está a nuestro alcance, todo lo cual es cierto. Pero lo que también es cierto es que lo observé todos los días durante 3 años buscando algo que no podía ver, y que la mañana en que te encontró, la mañana en que volvió a este salón y se tumbó a tus pies, fue la primera mañana en 3 años que entendí lo que había estado buscando. El ardor en sus ojos se estaba convirtiendo en un problema. «Tú», dijo ella. No fue una declaración, sino más bien una confirmación de algo que ambos ya sabían. Y ella simplemente lo estaba nombrando para que constara. «Sí», dijo él. «Yo». Su mano se levantó lentamente,
dándole toda la oportunidad de retroceder si quería, y le tocó la cara con la misma deliberación con la que se movía su lobo. La deliberación de algo que ha tomado una decisión y no tiene prisa por retractarse. No estoy pidiendo una respuesta hoy, dijo él. Solo digo que lo que comenzó en esa chimenea para mí no es algo de lo que esté dispuesto a alejarme. Cuando estés lista para saber qué es, estaré aquí. Ella lo miró durante un largo momento. Miró al hombre que había perdido a su pareja y se había cerrado al calor. Y había pasado 3 años sentado con un lobo que podía ver algo en el mundo que él todavía estaba esperando entender. Miró la cualidad específica de la paciencia en su rostro. La paciencia de alguien que había aprendido a través del dolor que las cosas suceden a su propio tiempo y que forzarlas produce resultados que son técnicamente resultados, pero no son lo que realmente querías. No necesito más tiempo, dijo ella. He tenido tiempo suficiente. He estado observando y esperando durante más tiempo del que sabía. Y sé lo que sé. Sé lo que siento cuando me miras. Sé lo que Cale supo cuando se tumbó a mis pies. Ella sostuvo su mirada. La sostuvo con todo su ser, con todas las nuevas habitaciones de su interior que ahora estaban abiertas, con toda la profundidad que había pasado toda una vida desarrollando a través de la observación, porque observar era todo lo que se le había permitido hacer. Sé lo que es esto, dijo ella. Él la miró con esos ojos grises que contenían todo lo que se había enseñado a no mostrar, y luego se inclinó hacia adelante y presionó su frente contra la de ella. Y se quedaron así durante un largo momento, frentes tocándose. El calor entre ellos tan constante y profundo como el fuego que había comenzado todo esto, tan antiguo y paciente como la sangre que Cale había reconocido en ella antes de que ninguno de los dos tuviera palabras para lo que estaban reconociendo. Afuera, la nieve se detuvo. El cambio fue audible. El persistente sonido de bajo nivel del viento y la nieve cayendo que había sido el telón de fondo constante de 3 días de confinamiento. Simplemente cesó de repente, entre una respiración y la siguiente. En el silencio que siguió, el castillo mismo pareció expandirse ligeramente, como si hubiera estado en tensión y ahora se estuviera liberando. Sarah y Kaylin se separaron una fracción y ambos miraron hacia las altas ventanas del gran salón, donde la cortina blanca había desaparecido para revelar un cielo que era del azul claro y frío de la madrugada después de una tormenta. La luz que entraba por el cristal era diferente de cualquier luz que hubiera entrado en el salón en 3 días. Era nítida y limpia y llena de información. El tipo de luz que te muestra lo que las cosas son en realidad, en lugar de lo que has estado asumiendo que son. No estuvieron solos mucho más tiempo. El castillo despertó con una cualidad diferente a la de las 3 mañanas anteriores. Los sonidos de la gente moviéndose por los pasillos llevaban una nota de alivio y animación que el confinamiento había suprimido. En media hora el gran salón se había llenado con la nobleza y los miembros del consejo que habían estado esperando que pasara la tormenta. Y el aire estaba lleno de la complicada música social de la gente recalibrando sus posiciones y sus planes, y su comprensión de lo que había sucedido durante los días en que el movimiento normal había sido suspendido. Isolda llegó precisamente 12 minutos después del primer grupo de nobles. Sarah contó porque era alguien que notaba patrones, y el intervalo era lo suficientemente preciso como para sugerir cálculo en lugar de coincidencia. La hora de llegada para no ser ni demasiado temprano, lo que habría sugerido urgencia, ni demasiado tarde, lo que habría sugerido incertidumbre. Entró por el pasillo este, vestida de un verde esmeralda profundo, que hacía que su pelo oscuro y sus ojos pálidos parecieran casi sobrenaturales, y cruzó el salón con la gracia de una mujer que estaba absolutamente segura de su derecho a estar donde quiera que fuera. Se detuvo cuando vio a Sarah de pie junto a Callan. Se detuvo y por un solo segundo sin vigilancia, el cálculo preciso en su rostro se desmoronó y mostró lo que había debajo, que no era ira, no precisamente, sino el particular y devastador shock de una persona que ha construido una estructura muy cuidadosa y acaba de ver cómo se mueven los cimientos. Duró un segundo, luego desapareció, reemplazado por el control que había estado refinando toda su vida.
y su expresión se reorganizó en algo que lograba ser a la vez compuesto y vigilante. Miró a Kel, que estaba sentado a la izquierda de Sarah, y por lo que sea que vio en la postura y la posición del lobo, algo que tenía suficiente conocimiento de la ley de la manada para leer. Algo cambió de nuevo en su rostro, más profundo esta vez y más difícil de ocultar. El miembro del consejo que había aparecido la noche anterior se materializó junto a Kalen con una pregunta sobre la limpieza de las carreteras y el cronograma para reanudar los viajes. Y Kalen le respondió sin apartar la vista de Sarah por más tiempo del que la conversación requería, y en la forma en que se reorientaba hacia ella después de cada distracción necesaria. Sarah leyó algo que la corte también habría leído si hubieran estado prestando el tipo correcto de atención. Varios de ellos lo estaban. Podía sentir cómo cambiaba la calidad de la observación en la sala. De la misma manera que había cambiado la mañana en que Cale la eligió, pero más profundo ahora y con más información. Y con el peso específico que los desarrollos políticos significativos tienden a llevar en entornos donde la política es el aire que todos respiran. Uno de los miembros más antiguos del consejo se acercó. Era una mujer de unos 60 años con los ojos cuidadosos de alguien que había navegado por muchas cortes y muchas eras de poder. Y miró a Sarah con una evaluación que fue exhaustiva y sin prisas. No creo que nos hayan presentado formalmente, dijo la miembro del consejo. Soy la anciana Voss y me gustaría mucho saber quién es usted. Sarah sostuvo la mirada de la mujer mayor con la firmeza que siempre había tenido y la plenitud que acababa de adquirir, y sintió a Kalen a su lado y a Cale a su izquierda, y el calor en su propio pecho que ahora era suyo, reclamado y restaurado y enteramente suyo. Soy Sarah Ballon, dijo ella. Soy una Sigma, la primera en 4 generaciones, y he estado viviendo en el ala este de este castillo durante 21 años. El silencio que siguió fue del tipo que tiene peso, del tipo que se adhiere a los momentos que serán referenciados más tarde, que la gente dirá que estuvo en la habitación para presenciarlos, que se convertirán en el punto fijo alrededor del cual se organizarán los eventos posteriores. La anciana Voss miró a Kayla, miró a Kalen, miró a Sarah y luego, lentamente, con la gravedad y la gracia de una mujer que ha pasado una larga carrera sabiendo cuándo algo es real y cuándo algo es una actuación, inclinó la cabeza. Entonces Waldhorn es afortunado de que la tormenta nos mantuviera a todos dentro, dijo ella, y de que supieras cómo quedarte quieta junto a un fuego. Hubo una onda expansiva a través de la corte reunida. La oscilación social específica que los grupos producen cuando una nueva alineación ha sido reconocida públicamente. Y todos están en proceso de recalcular. Sarah la sintió moverse por la habitación como una ola. Se paró en medio de ella y la dejó pasar. Y pensó en todos los años que había pasado en los márgenes de las habitaciones observando olas como esta, y pensando que no tenía nada que ver con ella. Se había equivocado. Se había equivocado en tantas cosas, y iba a pasar mucho tiempo aprendiendo la textura de ese error, la forma de quién era realmente y lo que eso significaba para la forma de su vida en el futuro. Pero por ahora, en este momento, en este salón, con la luz entrando limpia y nítida por las ventanas y el lobo cálido a su lado, y el hombro del rey a una distancia específica y deliberada del suyo, ella era exactamente quien era. Por primera vez, y era suficiente, más que suficiente, era el comienzo de todo. Las semanas que siguieron al levantamiento de la tormenta no fueron sencillas. Sarah no esperaba que lo fueran. La restauración de su designación no fue una resolución, sino un comienzo. Y los comienzos del tipo que sacuden la arquitectura de las estructuras de poder existentes tienden a generar una fricción considerable antes de encontrar su equilibrio. La respuesta de Isolda fue predecible en su esquema y sorprendente en su precisión. Demasiado inteligente para montar un desafío abierto, llevó a cabo en cambio una campaña silenciosa y metódica de insinuaciones, difundiendo a través de las redes informales de la corte la sugerencia de que la documentación había sido falsificada, que la designación Sigma había sido retirada por una razón, que los eventos de la tormenta habían sido fabricados.
que la proximidad del rey a Sarah era el resultado de la manipulación en lugar de un reconocimiento genuino. Ninguna de estas sugerencias se hizo en voz alta. Ninguna de ellas era directamente atribuible. Se movieron por la corte como el agua se mueve a través de la piedra, encontrando las grietas, las pequeñas fallas existentes de escepticismo e interés propio. Sarah lo observó suceder con la misma atención que había prestado a todo en este castillo. Paciente y precisa, no lo ignoró, no lo desestimó. Tampoco entró en pánico, lo que varias personas parecían estar esperando que hiciera. Callin era consciente de la campaña. Se lo mencionó una vez, precisamente con la franqueza que ella estaba empezando a entender que era simplemente cómo se comunicaba cuando el tema era uno que trataba con seriedad. Isolda está sugiriendo que la documentación es falsa, dijo él. Estaban en la biblioteca, sentados en la misma mesa donde ella había encontrado los registros, con Cale entre ellos y la luz de la tarde entrando por la ventana en un ángulo que convertía las motas de polvo en el aire en pequeñas estrellas suspendidas. Lo sé, dijo Sarah. ¿Estás preocupada? Dijo él. Ella consideró la pregunta honestamente. Estoy observando, dijo ella. He pasado mi vida observando. Sé cómo funcionan estas campañas. Sé lo que las alimenta y lo que las mata de hambre. Él la miró de esa manera firme. ¿Qué las mata de hambre? Dijo él. La verdad dicha claramente y sin estar a la defensiva, dijo ella. Y el tiempo. La insinuación no puede sobrevivir a la proximidad sostenida de la cosa que intenta tergiversar. Eventualmente, la gente mira la cosa real y deja de mirar la historia. Él se quedó en silencio por un momento. No tienes miedo, lo dijo mitad como una observación, mitad como una pregunta. El tipo de afirmación que también es una invitación. Tuve miedo durante la mayor parte de mi vida, dijo ella. Tuve miedo de la manera muy específica en que la gente tiene miedo cuando no sabe lo que es. Cuando se les ha dicho que son menos de lo que son y no pueden encontrar la evidencia para argumentar en contra. Porque la evidencia les ha sido ocultada. Ese tipo de miedo es muy silencioso y muy constante. Y te agota de maneras que no notas hasta que se detienen. Miró sus manos sobre la mesa, que estaban firmes como siempre. Se ha detenido, dijo ella. No estoy segura de tener las palabras adecuadas para lo que lo ha reemplazado todavía, pero no se siente como miedo. Él extendió la mano sobre la mesa y cubrió las de ella con las suyas. Y ella giró las palmas hacia arriba y sintió el calor particular de su tacto. El calor alfa que era diferente del calor humano ordinario, que llevaba algo dentro que hablaba a algo dentro de ella en el lenguaje que las designaciones hablan cuando reconocen su complemento. Se sentaron así durante mucho tiempo, con las motas de polvo flotando en la luz de la tarde y Cale respirando entre ellos, y el mundo fuera de la ventana de la biblioteca continuando con toda su fricción y su política y su gestión del cambio. Y dentro, los dos simplemente presentes el uno con el otro, de la manera que se estaba convirtiendo, incrementalmente y luego de repente, en la cosa más natural en la vida de ambos. La sesión formal del Consejo tuvo lugar el 9º día después de la tormenta. Fue convocada por la anciana voz, y su decisión de convocarla formalmente comunicó sin palabras que había concluido que la cuestión de la designación de Sarah era real y merecía un tratamiento formal. La sesión se celebró en la gran cámara del Consejo en el segundo piso, con la larga mesa y los asientos dispuestos en el antiguo orden jerárquico. La disposición no incluía un asiento para un sigma porque ningún sigma había asistido a una sesión del Consejo en 4 generaciones. Callin había llegado antes que ella. Estaba sentado a la cabeza de la mesa, y su expresión mientras ella entraba era la atención cuidadosamente controlada que ella había llegado a entender que era cómo se veía cuando mantenía algo contenido. Señaló la silla a su derecha inmediata, el lugar que había estado formalmente vacío desde la muerte de su pareja, y el gesto comunicó un enorme volumen de información a todos en la sala. Sarah se sentó. Cale se acomodó entre sus sillas. La sesión del consejo comenzó. La anciana voz presentó la documentación metódicamente. Había pasado los días anteriores consultando con los archiveros del reino y con los historiadores más antiguos de la manada.
y el caso que presentó fue exhaustivo y específico, y dejó muy pocos vacíos estructurales para que la insinuación los ocupara. La evidencia del linaje fue verificada independientemente por tres historiadores diferentes. El decreto de supresión fue confirmado contra los registros originales del Consejo de hace 4 generaciones, que mostraban no solo la existencia de la orden, sino el contexto político que la había producido. La designación Sigma en sí fue presentada con documentación histórica que cubría sus características, su rareza histórica y las circunstancias bajo las cuales había sido sistemáticamente eliminada del sistema de clasificación oficial. Lo que la anciana voz describió con la precisión medida de una mujer que se ha ganado el derecho a decir cosas difíciles, simplemente como un acto político con un peso histórico que este consejo estaba ahora en posición de abordar. Isolda habló una vez. Planteó la cuestión de la verificación con una especificidad y una precisión técnica que demostraron que se había preparado. Y la anciana voz respondió con igual especificidad. Y después de la respuesta, hubo un silencio en el que el rostro de Isolda mostró brevemente la recalibración que Sara había visto en el gran salón la primera mañana. Y luego se suavizó de nuevo en la expresión compuesta y vigilante que parecía ser su defecto. Nadie secundó la preocupación de Isolda, ni siquiera Petra, que estaba sentada en el círculo exterior y que miraba la mesa frente a ella con la atención cuidadosa de alguien que acaba de completar un nuevo cálculo. La votación, cuando llegó, no fue unánime. 3 miembros del Consejo se abstuvieron, pero los 7 restantes votaron para restaurar formalmente la designación Sigma al sistema de clasificación activo y para reconocer el reclamo del linaje de Sara. Cuando se leyó el recuento final en voz alta, la calidad del silencio en la cámara era diferente del silencio que había seguido a su nombre en el gran salón 9 días antes. Ese silencio había sido el silencio del shock. Este silencio era el silencio de algo que se asienta, la cualidad particular de una estructura que ha cambiado y ahora está encontrando su nuevo equilibrio. Un sonido que no es exactamente un sonido, pero que se siente en el pecho, en los huesos, en el profundo instinto heredado de los animales de manada que siempre han sido capaces de sentir cuando un cambio en la alineación se ha vuelto permanente. Colin la miró después de que se leyera el recuento final. No habló porque este no era el momento para hablar. Este era el momento para el tipo de comunicación que no requiere palabras. Y sus ojos grises contenían todo lo que ella necesitaba ver. La satisfacción y el alivio y el específico y cuidadoso calor que él todavía estaba aprendiendo a dejarle presenciar sin contenerlo. Porque era un hombre que se había sellado del costo del calor durante 3 años. Y estaba reaprendiendo, incrementalmente y a veces dolorosamente, que el costo valía la pena. Ella le devolvió la mirada con igual plenitud, porque era una mujer que había estado practicando el arte de ver claramente toda su vida. Había estado desarrollando esa capacidad en el único espacio que se le había dado, y ahora podía permitirse que lo que veía en él fuera visto. Kell emitió el sonido, el antiguo, el del ritual, profundo y resonante, y se sintió en la arquitectura de la sala. Varios de los miembros del consejo miraron al lobo con expresiones que iban desde el asombro hasta algo cercano a las lágrimas. El sonido del lobo espiritual era algo que la mayoría de ellos había leído en textos de historia y nunca esperaron oír en sus vidas. Nunca esperaron estar presentes para ello. Y el peso de estar presentes para ello era visible en sus rostros. La anciana voz era una de las que parecía que podría llorar. No lo hizo, pero estuvo cerca. La sesión ha concluido, dijo con una voz que era perfectamente firme, excepto por la única nota baja al final de concluido, que delató lo que estaba conteniendo. Valthorn tiene su sigma. Que sirva bien a este reino. Sara pensó en todos los años que había pasado en el ala este. Pensó en todas las habitaciones a las que no se le había permitido entrar y en todas las conversaciones en las que no había sido incluida. Y en todas las veces que se había hecho más pequeña para caber en el espacio que se le había dado. Pensó en sentarse junto al fuego con un chal gris y el lobo cruzando la habitación, y el rey sentándose a su lado en un banco de sirvientes.
y la nieve y los registros y el ritual, y la mañana después, cuando todo había sido diferente, y lo mismo simultáneamente. Diferente en todas las formas estructurales, y lo mismo en las formas que siempre habían sido ciertas. Las formas que un decreto podía suprimir, pero no borrar, que habían estado viviendo en su sangre y en sus manos, en la firmeza de ellas, todo el tiempo. Lo haré, dijo ella, y lo dijo con todo su ser, todas las habitaciones, todas las cosas que finalmente se le permitía hacer. Las estaciones cambiaron después de eso. Valthorn, en su invierno, era hermoso de una manera que Sarah nunca había tenido el espacio para notar adecuadamente. Las montañas blancas y afiladas contra el cielo del norte, los bosques profundos y quietos. El castillo mismo adquiriendo una cualidad diferente bajo la nieve, más cálido de alguna manera a pesar del frío, más él mismo. Como si la estación despojara la actuación del lugar y mostrara lo que realmente era bajo las superficies formales. Aprendió el castillo de manera diferente en esos meses, no como una residente que encuentra sus rincones y sus ángulos de invisibilidad, sino como alguien que había sido reconocida y cuyo reconocimiento cambiaba la forma en que el espacio se abría a su alrededor. Puertas que habían estado metafóricamente cerradas ahora estaban físicamente abiertas. Conversaciones que se habían llevado a cabo a su alrededor ahora se llevaban a cabo con ella. Personas que solo había conocido como figuras que navegaba comenzaron a tener texturas e historias, y el tipo específico de interés que venía con ser vista como una persona digna de conocer, en lugar de un obstáculo digno de manejar. No estuvo exento de fricciones. Todavía había quienes consideraban su designación con un escepticismo que se había calcificado en algo más cercano al principio, que habían construido gran parte de su comprensión del mundo en torno a una jerarquía que no incluía a un sigma, que la inclusión se sentía como una amenaza en lugar de una corrección. Ella fue paciente con esto. Siempre había sido paciente. La paciencia había sido la única herramienta que se le había dado durante la mayor parte de su vida, y la había refinado hasta una cualidad que ahora le servía de maneras que no había anticipado. Isolda no fue una de las que cambió de opinión. Sarah no esperaba que lo hiciera. Observó con la misma atención que prestaba a todo, y pensó que quizás lo que Isolda necesitaba no era la derrota, sino una dirección diferente para las cosas. Un conjunto diferente de problemas que realmente valieran la pena la calidad de su inteligencia. Y que esto era, al final, un problema que Valthorn debía resolver, y no ella. Kaelin sabía que ella estaba observando. Sabía la mayoría de las cosas a las que ella prestaba atención porque habían adquirido el hábito de hablar por las noches, en la biblioteca o en la pequeña sala de estar adyacente al salón principal. No sobre política o estrategia en un sentido formal, sino sobre lo que habían observado durante el día, lo que habían notado, qué patrones estaban empezando a ver en la recuperación del reino. Resultó ser un buen conversador, cuando confiaba en su oyente lo suficiente como para decir cosas que aún se estaban formando, en lugar de cosas que ya habían sido pulidas. Ella no esperaba eso. Había esperado precisión, y había encontrado precisión, pero también había encontrado debajo de ella una cualidad real de curiosidad por el mundo, algo que había estado sellado bajo el dolor y la realeza y las exigencias de ser un hombre cuyas cada palabra tenía consecuencias. El vínculo de pareja no fue algo que llegó de repente. Lo que fue, en su experiencia, fue más como la marea, algo que siempre estaba en movimiento, que avanzaba y retrocedía y avanzaba más, moldeado por la costa específica que encontraba. Lo sentía en la forma en que podía decir desde el otro lado de una habitación qué tipo de pensamiento estaba teniendo él. Lo sentía en la forma en que su atención llevaba un calor que no era solo temperatura, sino profundidad. La profundidad de alguien que ha decidido que la persona a la que está mirando vale todo el espacio que ocupa su mirada. Lo sentía en Cale, que se movía entre ellos ahora con la fácil certeza de una criatura que ha encontrado lo que buscaba y ya no necesita buscar más. El reconocimiento formal del vínculo llegó en la primavera. Era de noche en la biblioteca, con Cale dormido en la alfombra de la chimenea, y la última luz del invierno entrando por las ventanas en largas y bajas barras de oro.
Y había habido una pausa en su conversación, y en la pausa, Kellen la había mirado con la cualidad específica de atención que ahora sabía que era su versión de decir todo lo que aún no había dicho, y ella le había devuelto la mirada de la misma manera. Y entre el mirar y el ser mirado, entre el saber y el ser conocido, algo se asentó. Algo que había estado en movimiento se detuvo. Algo que se estaba convirtiendo, llegó. Él extendió la mano sobre la mesa y ella tomó la suya. Y el calor que se movió entre ellos no era el calor del potencial o la proximidad o el reconocimiento creciente. Era el calor de algo completo. El lobo abrió sus ojos plateados y los miró a ambos y emitió el sonido antiguo y resonante, el que vivía por debajo del registro del oído ordinario, y se sentía en el pecho, en los huesos, en el profundo conocimiento heredado de lo que significa la manada, cuando significa su cosa más verdadera. El sonido no resonó en la sala, se asentó en la sala de la misma manera que se asienta el calor, la manera en que las cosas correctas se asientan cuando finalmente encuentran su lugar. Afuera comenzaba la primavera. Los bosques volvían a reverdecer. Las carreteras estaban abiertas y el reino estaba haciendo lo que hacen los reinos después de largos inviernos, que es sacudirse y recordar lo que era antes de que hiciera frío. Dentro de la biblioteca, Sarah y Kellen se sentaron con las manos unidas sobre la vieja mesa, y el lobo respiraba profundo y lento en la alfombra de la chimenea, y el vínculo entre ellos se sentía cálido y seguro, y completamente en reposo en el espacio entre ellos. Ella era Sarah. Era una Sigma, la primera en 4 generaciones. Era la pareja del rey. Era la elegida del lobo. Era exactamente ella misma. Y el mundo de Valtorn se estaba reorganizando muy lentamente, muy seguramente, alrededor del hecho de su existencia. Si esta historia te ha llegado al corazón, compártela con alguien que ame el romance épico. Dime en los comentarios, ¿te esperabas este final?